En ese contexto estamos hablando precisamente de los pactos de silencio. Y la pregunta tiene que ver con por qué se perpetúan los pactos de silencio en el seno de las familias. Y bueno, vamos a ver que los pactos de silencio se sostienen como parte de la dinámica familiar porque resulta que a lo largo de la historia de la vida familiar, las familias han encontrado que esta forma de enfrentar los problemas, de tramitar experiencias traumáticas, ha funcionado. Y el silencio mismo genera esa situación en la que ninguno conversa de ello y pasa desapercibido. Entonces, frente a este efecto naturalizante, las familias aprenden a que es una forma válida de tramitar las experiencias y los sucesos traumáticos, haciendo que de generación en generación se siga sosteniendo. Además, cuando nosotros aprendemos algo en el seno de la familia, entendemos que está legitimado, que es válido y que es cierto. Y eso lo seguimos reproduciendo. Adicional a eso, yo sí creo que hay una serie de características en la personalidad de los miembros de la familia que hacen que eso se sostenga. ¿Cómo qué? Como un estilo de afrontamiento evitativo, en el que cada persona decide enfrentar huyendo acerca de ese suceso que es estresante o de ese suceso que es traumático. Entonces yo creo que hay esos elementos que lo permiten. Adicional a eso, en las familias hay una serie de mitos familiares, hay una serie de creencias y de valores que van a sostener este tipo de prácticas en el tiempo. Un ejemplo de esto es lo que sucede en las mafias italianas. Yo recuerdo alguna vez en una conferencia, una antropóloga que estudiaba el rol de las mujeres en las familias del sur de Italia contaba que las mujeres eran guardianas del silencio y en el seno de la familia se les enseñaba a las mujeres a hacer silencio desde pequeñas. Y ella recuerda una entrevista en donde una mujer le contaba que cuando ella era niña, ella vio a su hermano robar una manzana en el mercado y le dijo a su madre, y cuando le dice a su madre aquello que hizo su hermano, la mamá la castiga y le dice: estás castigada por haber puesto en conocimiento de todo lo que hizo tu hermano. Ella básicamente lo sapeó al hermano y por haberlo sapeado, ella es castigada. En ese sentido, ella va a recibir la enseñanza de que el silencio es una ley a pesar de lo que sea. Entonces, debemos hacer silencio. Y de esta forma el silencio se va transmitiendo de generación en generación como un mito, como un rito y como una práctica de la familia y de todos sus miembros. Pero vamos a ir también con la segunda pregunta. Dice así: ¿ese pacto se puede hacer con uno mismo? Bueno, la respuesta es sí. Pero aquí vamos a encontrar que que la psicología nos va de pronto a explicar en detalle cómo ocurre esto en el psiquismo individual, de qué forma las personas deciden no hablar de ciertas cosas. Lo primero es que hay ciertos sucesos, ciertos eventos que las personas experimentan, que tienen que afrontar y que por la misma carga, tanto emocional, que produce experimentarlo, lo que la persona hace es ocultarlo de otras, a veces porque genera vergüenza, que es lo que sucede en los casos de abuso sexual. Hay a veces sentimientos de culpa que hacen que exponer y verbalizar esta experiencia sea tan difícil. Además, porque en ciertos escenarios el contar otra vez esto que sucedió genera una segunda victimización o una revictimización. Eso por un lado. Lo otro es que digamos, en la dinámica del psiquismo humano, las personas cuando dejan de contar ciertas cosas que pasaron, la memoria, en medio de todos sus artificios, logra echarla en el olvido y escinde el recuerdo del afecto. Entonces, vamos a ver que a veces las personas no recuerdan qué fue lo que sucedió ni cómo se sintió eso que pasó, que es precisamente lo que vamos a ver en la película El Príncipe de las Mareas, que es lo que ocurre con el protagonista luego de haber experimentado un abuso sexual, luego de casi 40 años que él ve esto que ocurre en su familia, él queda con un problema de no poder verbalizar las cosas y en ejercicio de un psicoanálisis, él va a descubrir que para él era difícil hablar y que la sensación de impotencia que le produjo aquel suceso tenía que ver con que él había sido víctima de abuso sexual también, pero él no lo había podido recordar. Entonces, esa película nos va a ilustrar un poco cómo ocurre eso de esos votos de silencio. No necesariamente
ocurren como actos deliberados. Las personas no dicen voy necesariamente en todos los casos a olvidar esto que pasó, pero a veces la memoria lo permite por su dinámica misma, ¿sí? Y vamos a ir a la tercera pregunta. Dice así: ¿es cierto que los hombres cumplen un pacto de silencio? Bueno, esa pregunta es interesante precisamente para un día como hoy, por lo que estamos viendo, por lo que estamos conmemorando, y creo que la pregunta tiene un trasfondo que yo voy a asumir como supuesto para dar respuesta, y es que estamos hablando de un tema de género, ¿sí? Digamos, hay un presupuesto, y es que los hombres tienen cierta complicidad entre ellos y en razón de esa complicidad hacen silencio frente a muchas cosas. Bueno, yo creo personalmente que sí. Yo sí creo que hay una complicidad masculina, al igual que también sucede entre las mujeres, hay complicidad femenina, pero en el caso de los hombres esa complicidad femenina se va a volver un mandato, ¿sí? Hay cosas para las que los hombres no tienen permitido hablar, decir o experimentar. Y entre esas cosas que a ellos les ha sido impuesta es una forma de ser hombre, sobre todo cuando vamos a hablar de la dimensión de la vida sexual y de las relaciones. Hay una forma en que los hombres deben tener relaciones, hay una forma en que el hombre debe experimentar su sexualidad en el marco de un sistema heteronormativo. Y en ese sistema hay cosas que están permitidas y cosas que están prohibidas. Además, hay unos privilegios, y en razón de esos privilegios, yo sí creo que algunos hombres en sus formas de relacionarse con otros hacen silencio frente a muchas situaciones que resultarían reprochables. Hay muchas situaciones en donde los hombres comparten la intimidad de otras mujeres con otros hombres de manera indiscriminada, no sabiendo o no entendiendo o olvidando, si se quiere, que la intimidad es de la esfera personalísima de cada individuo. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de conductas que comprometen la integridad y la dignidad de otras personas, a veces los hombres las comparten de manera indiscriminada y no reciben ningún tipo de reproche. Incluso en relaciones en donde ha habido infidelidad, hay hombres que lo permiten y además que lo estimulan. Y frente a ese tipo de situaciones hay complicidad, y frente a esa complicidad hay silencio. Entonces yo sí creo, digamos, no voy a hablar de que es un voto como tal, pero sí hay una complicidad que tiene unos efectos bastante negativos en las relaciones con las mujeres y con los mismos hombres. Bueno, yo creo que con esas tres preguntas hemos alcanzado a resolver todas esas inquietudes que se han suscitado a lo largo de la semana con respecto a los pactos de silencio en el seno de la familia y a los estilos de afrontamiento.